en Ibiza hace 28 años. Tuve una infancia no demasiado agradable, ¿no? Supongo que si estoy aquí hoy y vengo a hablar de la felicidad y elegí este camino es porque igual me cansé de sufrir, ¿no? O sea, llega un punto que dices, basta ya, ¿no? Por favor, o sea, tiene que haber otra manera, ¿no? Otra manera de entender la vida, otra manera de desenvolverse, de sentir. Y al final, bueno, vas buscando, rascas y encuentras, entre otras, la metafísica, ¿no? Que es de lo que vengo un poquito a hablar hoy. Pero bueno, voy a dejarlo. Voy a seguir un poco contándoos. Yo siempre tuve fracaso escolar. Estudiar no era lo mío. Siempre suspendía y no sé, yo era como un poco la oveja negra, ¿no? Que se le suele llamar en la familia. Y al final eres el que carga con la culpabilidad, ¿no? Con la culpabilidad que otros sufrieron y no fueron capaces de desprenderse. Estuve 4 años en un internado, porque en mi casa no quería estar. Yo era de los pocos que estaban allí porque querían, ¿no? Lo normal es que al internado iban los que enviaban, pero bueno, estábamos los que no querían estar en su casa también. Estudié empresariales. Antes de ello hice un grado de formación superior, comercio y marketing, porque un poco era lo que se esperaba de mí en la familia. Yo vivía para cumplir los deseos de otras personas. Creía mucho en el sacrificio, ¿no? Y esa creencia en el sacrificio al final me llevó a sufrir hasta el infinito. O sea, yo llegué al punto de que al final dije, no vale la pena seguir viviendo así, ¿no? O sea, no encontraba la diferencia. Digo, entre estar vivo y estar muerto no comprendía, ¿no? Entonces ahí fue ya cuando rompí con todo y empecé el camino que es el que me ha traído un poco hasta aquí, ¿no? Supongo que por eso vengo a hablaros de la felicidad y no de otra cosa. Mi ilusión hace años era dar charlas acerca de la bolsa, sobre temas bursátiles, que no tienen nada que ver con esto, pero bueno, hoy en día eso ni se me pasa por la mente, ¿no? Así que muchas gracias y voy a empezar. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que no os creáis nada de lo que voy a decir. O sea, vosotros no hagáis ni caso, eso es fundamental. Yo lo que os pediría es que lo experimentaseis, ¿no? Porque al final la vida es una experiencia y nos la pasamos razonándola y dándole explicaciones lógicas y al final nos lo perdemos, ¿no? Es como que se nos pasa. Entonces, lo que voy a tocar son algunos conceptos principales antes de empezar a hablaros de las barreras de la felicidad. Hoy, bueno, si alguien creía que iba a salir de aquí más feliz que antes, yo lo siento, pero la felicidad no es una receta, no es una fórmula. Yo voy a hablar de todos los bloqueos que ponemos, principalmente desde la metafísica. Y lo que me gustaría es que os llevaseis una toma de conciencia, no una reflexión. O sea, lo voy a enfocar desde un paradigma que os va a hacer pensar, que os va a hacer replantearos las cosas y al final es una forma de interpretar el mundo y de pensar y de sentir que realmente es totalmente inverso a lo que nos han sentido, ¿no? Entonces, bueno, pasaremos por la culpabilidad, por los juicios, explicaré lo que es el ego, hablaré de la paz, del amor, hablaré de la plenitud. Y cuando reúnes un poco esas características y te quitas esos bloqueos, entonces es cuando llegas a la felicidad, ¿no? Al final la felicidad es un estado, o sea, yo siempre he dicho que los que buscan la felicidad no la van a encontrar nunca, ¿no? ¿Por qué no van a encontrar la felicidad? Porque la felicidad no está en ningún sitio, o sea, la felicidad o la tienes o no la tienes que sentir, no hay fórmulas mágicas, o sea, puedes hacer todos los cursos que quieras, ir a todos los sitios, que si al final no llegas a tu yo interior no vas a conseguir nada. Eso es lo fundamental. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de consumismo en el que lo más importante es tener más que otros, en el que lo más importante es tener un trabajo mejor, un sueldo mejor, y eso no nos damos cuenta, pero es un tipo de violencia. Es una violencia silenciosa, no es física, pero es una violencia muy dura, porque si tú no tienes el trabajo que crees que deberías de tener para obtener ese reconocimiento o ese salario o ese estatus, te sientes rechazado y cuando te sientes rechazado no te sientes integrado en la sociedad. Entonces esa persona va a luchar contra la sociedad y entre todos contribuimos un poquito, ¿no? Son violencias que vivimos cuando les decimos, no tengo hijos, pero lo voy a decir como si los tuviera, ¿no? Cuando le decimos a nuestros hijos, es que es por tu bien, ¿no? En el fondo realmente tenemos miedo de que le pase algo y el miedo no puede traer otra cosa que no sea más miedo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las buenas intenciones, ¿no? O sea, una cosa fundamental en esta vida es que tendríamos que ser todos coherentes, y eso quiere decir que sentimos, pensamos y decimos exactamente lo mismo, ¿no? No que pienso una cosa y hago otra, que digo que no cuando quiero decir que sí. Porque todas estas cosas al final nos fuerzan a entrar en ese mundo de la culpabilidad. Eso también es muy violento, ¿no? Es una forma de faltarse el respeto. Entonces, lo que yo promulgo un poco es que tendríamos que buscar algo más que el interés particular, y es el ganar-ganar, ¿no? Que ganemos todos, o sea, salir de ese individualismo. El tomar conciencia de que somos algo más que seres individuales y separados, que no tenemos nada que ver con el otro, ¿no? Obtener siempre un aprendizaje de lo que nos sucede. Es fundamental que nos autocuestionemos en esta vida. O sea, yo con que os llevéis eso, yo ya me quedo contento. Ya sería suficiente lo que he hecho yo hoy aquí. O sea, que nos replanteemos, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿No? Si sigo haciéndolo igual, no puedo esperar resultados diferentes. Entonces voy a tener que planteármelo y, sobre todo, ver qué estoy haciendo yo, ¿no? Siempre la respuesta la tiene uno mismo. Siempre la respuesta a todo lo que a uno le sucede está en uno mismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos demasiado atados en el victimismo y en la culpabilidad. Y nos olvidamos de buscar las respuestas dentro de nosotros. Y es el único lugar donde las podemos encontrar. Bueno, ¿qué es la metafísica? Os voy a explicar un poco el origen etimológico, ¿no? La palabra proviene del griego, significa más allá de la física, engloba unos conceptos que son como que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes, los principios fundamentales de la realidad, ¿no? Hay un comentario que hacía un profesor del instituto, muy interesante, cuando hablaba de la metafísica, ¿no? Decía que era como ir al origen. O sea, cuando te has cansado de buscar en las religiones, ¿no? Has buscado en el budismo, has leído al Dalai Lama, has hecho yoga, has hecho qigong, has estado buscando a ver cuál era un poco esa religión más espiritual que te iba a llevar a donde tú buscabas, ¿no? Porque evidentemente las religiones principales que hay hoy en día como que no funcionan, ¿no? Una religión debería de servirte para acercarte a Dios, para llegar a conocerte a ti mismo, para saber quién eres, para que obtengas un aprendizaje en esta vida, que seas el responsable de lo que te sucede, que te conviertas en el protagonista y no en esas víctimas que estamos acostumbrados todos a ser, salir un poco de ese rol. Y entonces, cuando te cansas de buscar en todos esos sitios, llegas un poco a la metafísica, ¿no? Sería como lo que va un poco a la raíz de lo que sucede. Porque al final, Dios, al igual que el amor, son una experiencia. Por eso no se pueden razonar. Bueno, os voy a hablar un poquito de la percepción. Esta figura, puede que algunos veáis una cara, puede que algunos veáis una copa. Al final supongo que veréis las dos cosas. Es para que nos demos cuenta un poquito cómo constantemente, cuando estamos viendo el mundo, estamos haciendo una interpretación de lo que vemos. Más que estar viendo puramente una realidad, nuestro cerebro está proyectando. O sea, al final de la información que procesamos cuando estamos viendo algo, un 90% es información que ya se encuentra en nuestro cerebro, ¿no? Digamos que el 10% llega a través de los nervios ópticos y el resto es creación de mi mente. Entonces, constantemente estamos dando interpretaciones a lo que sucede. Por ejemplo, en esta foto de aquí podemos observar cómo hay uno que parece un enanito y el otro que parece bastante grande, ¿no? Realmente es una habitación que tiene un desnivel y una profundidad, y lo que nos hace creer es que uno es más grande que el otro, pero en el fondo son iguales, ¿no? La mente y la vista nos están engañando constantemente. Bueno, en la percepción encontramos pues eso, que no vemos las cosas tal y como son, sino tal y como somos. Estamos siempre interpretando el mundo en base a nuestras creencias, en base a nuestras vivencias, ¿no? Eso es lo que determina cómo yo vivo mi realidad. O sea, al final la realidad no es como yo creo, sino es como es. Lo que pasa es que la estamos juzgando constantemente y por eso
nos perdemos el percibir esa esencia. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Es más de lo mismo. Al final, la creencia crea la experiencia. Así como yo creo que son las cosas, es así como las voy a vivir, ¿no? Luego le llamamos mala suerte o mal karma, no sé. Yo ya al final, al que no le gusta lo que le digo, llámalo X y así pues te quedarás tranquilo. A ver. Uy, que se escapa. Perdón, que está esto... Siempre tiene que fallar en el último momento. Bueno, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque nada externo a ti existe. No hay nada externo a ti. Tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente. O sea, al final es toda una vivencia. No hay nada más que eso. Por eso os invito a que no os creáis nada de esto, que lo experimentéis, que probéis por vosotros mismos. Porque al final una teoría no sirve de nada si no tiene práctica. Bueno, voy a hacer una analogía de un gran maestro budista, es de Vietnam, se llama Thich Nhat Hanh, y creo que va a ser una interesante introducción para explicaros un poco lo que es el ego antes de todo, ¿no? Bueno, él pone un ejemplo y habla de sus manos, ¿no? Dice, tengo dos manos, ¿no? Y mi mano derecha ha escrito muchos poemas, le gusta escribir poemas. Pero mi mano izquierda nunca ha escrito ningún poema. No por ello mi mano derecha piensa, mano izquierda, eres inútil, no sirves para nada. Y mi mano izquierda no tiene ningún complejo de inferioridad. Y la mano derecha tampoco tiene un complejo de superioridad, ¿no? Es lo que se conoce como una sabiduría de no discriminación. Las dos saben que forman parte de lo mismo. Entonces, un día estaba clavando un clavo, cogía el martillo con mi mano derecha y no tenía la mano derecha muy firme. Entonces se me escapó el martillo y en vez del clavo golpeé mi dedo. La mano derecha soltó el martillo, cogió a la mano izquierda, la cogió con cariño, como cuidando de sí misma. Pero la mano derecha no le dijo a la mano izquierda, acuérdate de esto. Recuerda siempre todo lo que estoy haciendo por ti, porque en el futuro me tendrás que devolver el favor. Y por otro lado, la mano izquierda no le dijo a la mano derecha, eres inútil, dame el martillo, quiero venganza, ¿no? Quiero que se haga justicia. Mis manos no piensan así, porque mis manos saben que forman parte de una unión, saben que son lo mismo, no se discriminan. Los humanos no hacemos esto exactamente, al contrario. Lo que hacemos es estar constantemente culpabilizándonos y hundiéndonos en la miseria unos a otros, ¿no? Por eso no somos felices. Al final no somos felices porque estamos intentando que el mundo sea distinto a como es y eso no lo podemos cambiar, lo siento, pero... Al que no le guste puede seguir como seguía hasta ahora, pero al final todo es una toma de responsabilidad en esta vida. Bueno, os voy a explicar un poco qué es el ego. Supongo que a algunos os sonará, a algunos mucho, a otros poco. El ego es una parte de nosotros que no hemos reconocido, es, digamos, como el pozo donde tiramos todo lo que no nos gusta. Es ese lado de nosotros que tiene miedo, ese lado que se siente inseguro, que se siente desprotegido, que tiene miedo a la escasez, a la carencia, a que le pasen cosas malas, que tiene miedo al futuro y sobre todo al que va a pasar, ¿no? Por eso está siempre ahí controlando y quiere gestionarlo todo, ¿no? Por eso... Al final hay que dejarse sorprender siempre en la vida, ¿no? No intentar estar encima de cada acto. Hay que dejar que la vida te sorprenda por sí misma. Bueno, la sombra es lo que conoceríamos también como el ego. Se le llama la sombra porque es como si la tuvieras detrás y no la ves, ¿no? Comporta los principios que el yo ha rechazado. O sea, todo aquello que rechazamos es como que lo vamos mandando a la sombra. Digamos que si para vernos nosotros mismos a nivel físico requerimos de un espejo, para conocernos a nosotros mismos requerimos del mundo externo. Entonces es muy importante siempre
poner la atención y decir, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿Qué me está molestando? ¿No? Ahí es donde vais a encontrar un poco la raíz de qué es lo que os pasa. Vais a encontrar la respuesta a por qué os molesta, ¿no? Y luego diréis, coño, pero si era esta tontería, ¿no? Pero si no sabes que la respuesta la tienes tú y que lo que el otro te está mostrando es una cosa tuya, vas a seguir proyectando tu sombra y creyendo que el otro pues igual es un imbécil o qué sé yo. Y al final el imbécil es uno mismo, ¿no? Uno no puede... Uno no puede percibir en el mundo externo nada que no conozca en el mundo interno. Bueno, cada decisión divide el polo en parte aceptada y en polo rechazado. ¿Qué significa esto? Cada vez que yo tomo una decisión estoy rechazando algo. Por ejemplo, si digo que me gusta el día, podría dar a entender que no me gusta la noche, ¿no? Entonces, siempre hay algo que se está escondiendo hacia atrás. Cuando percibimos lo rechazado, sentimos angustia y repudio. Esto es lo que se estaba comentando. Siempre lo que no integramos pasa a la sombra y la sombra te lo proyecta en el mundo. Es la forma que tiene de decirte, oye, mira, esto es importante para ti. Porque las cosas que rechazamos normalmente son con las que tenemos un conflicto, son las que nos afectan. Entonces, tenemos un prejuicio contra eso y por ello no lo queremos ver, pero creemos que ignorándolo nos vamos a deshacer de eso y no desaparece, sino que luego es al revés, se te aparece hasta en la sopa, ¿no? Luego pues también le llaman destino o cosas así, o mala suerte. Por ejemplo, ¿cómo nos describimos, no? Si yo ahora viniese y les dijese que soy un varón, joven, soy trabajador y activo, aquí ya se ha hecho una selección y ya he descartado pasivo y vago, ¿no? Digamos que en cada valoración se hace una identificación y escoges un polo. Entonces, de decir que yo soy activo y trabajador, podría deducirse, no es bueno ser pasivo y vago. En la vida hay que ser activo y trabajador, que no deja de ser una creencia, ¿no? Entonces, constantemente estamos tomando decisiones subjetivas. Bueno, esta foto simboliza una analogía muy bonita también, puede que a lo mejor algunos la hayáis escuchado, y dice así como, ¿qué pensaríais de una rosa roja que proclamase, muy convencida, lo correcto es florecer en rojo, florecer en azul es un error y es peligroso? Aquí la rosa se está poniendo un poco partidaria ya de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Si la naturaleza hiciese estas valoraciones, nosotros ahora mismo no estaríamos aquí. Los seres humanos somos los únicos animales, nunca mejor dicho, de toda la naturaleza que tienen esta capacidad. Por el contrario, la floración violeta no tiene nada en contra de la floración azulada. Bueno, el rechazo y la lucha. Esto es más de lo mismo. Al final, el rechazo y la lucha siempre es cuando algo no me gusta y es a lo que yo suelo atacar. No es lo que nos enferma normalmente. Lo podéis ver dos personas que estén hablando de política, ¿no? Que es un diálogo para sordos, y cómo les va la vida en ello. Y al final, ¿quién tiene razón? Los dos, ¿no? Y ninguno. O sea, cada uno está ahí en sus creencias y a los dos se lo manifiestan porque lo viven así, ¿no? Al final es lo que viven. Por eso el repudio de cualquier principio es la forma más segura de llegar a vivir dicho principio. Cuando uno tiene un prejuicio contra algo, cuando uno deposita su carga emocional en esa situación, en esa persona, en esa característica de alguien, al final lo que tiene es que cada vez que se encuentre con esa persona o con esa situación se va a enervar. No somos conscientes de todo el proceso que esto requiere, ¿no? Porque al final realmente vivimos en esa culpabilidad tan fuerte que para mí es tan real que el otro es un idiota o lo que piense, que lo va a ser siempre. Cada vez que lo vea voy a decir, pero es que mira, lo es, y me ahorro otra palabra, por respeto, pero no nos damos cuenta de que en el fondo soy yo que tengo un prejuicio. O sea, yo podría percibir en la otra persona, podría percibir amor, por ejemplo, ¿no? O la santidad, o qué sé yo. Podría verlo el más feliz del mundo, ¿no? Pero se nos escapan esas pequeñas cosas, ¿no? Por eso al final siempre la respuesta va a venir a través de nosotros. Lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza, ¿no?
seguimos en lo mismo. Cuando tú rechazas algo, es algo contra lo que vas a luchar. O sea, al final, rechazo y lucha significan entrega y obsesión. Puede que alguien a lo mejor no lo entienda, pero cuando tú rechazas algo y luchas, porque tú tienes que mantener tu postura respecto a esa creencia que tienes que defender esa posición que has tomado, vas a luchar, porque crees que el otro no tiene razón. Y en el fondo ninguno de los dos tiene más razón, ¿no? Todo al final es una falta de aprecio, ¿no? Y al final es una falta de aprecio que nos tenemos a nosotros mismos. Porque en la medida que no nos queremos, no nos quieren los demás. Vuelve a ser lo mismo. Los campos importantes para un ser humano son aquellos que él combate y repudia. Son importantes porque si no los tuviese le harían incompleto, ¿no? Sentiría que le falta algo en la vida. Entonces es como que siempre ponemos la atención en esas cosas que nos molestan, cuando si realmente te molesta, lo más coherente sería, oye, pues no pasa nada, ¿no? Santas Pascuas, ya otra cosa. Pero lo que hacemos es al revés, es depositar nuestra energía y nuestras ganas en eso, ¿no? Esto es una gran barrera a la hora de obtener la felicidad. Y luego a un ser humano solo pueden molestarle aquellos principios del exterior que no ha asumido. Entonces ese es nuestro trabajo. Pero no busquemos fuera. Tenemos que buscar siempre dentro. La justicia, ¿no? Esto puede que asuste un poco a lo mejor. El mazo es muy bonito en el tono dorado, pero yo diría que acojona un poco. Voy a hablar de los juicios ahora. A los juicios se les confunde con la sabiduría, ¿no? Y se usan como sustituto de la verdad. Al final nos lo pasamos juzgando constantemente y siempre estamos buscando formas de mejorar esos juicios, ¿no? De ver en qué nos sustentamos para juzgar. No, mi criterio es mejor que el tuyo. No, es que yo he estudiado más años para ser más juzgador que tú. O sea, yo tengo más razón. Al final es yo tengo más ego que tú, ¿no? Yo quiero tener más la razón. Tal como el mundo utiliza el término, un individuo es capaz de tener buen juicio, o mal juicio. Y su educación tiene como objetivo maximizar el primero y minimizar el segundo. Existe una gran confusión respecto a lo que estas categorías son, ¿no? Un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, incluso es más, en una misma ocasión un individuo puede catalogar esa situación de buen juicio y en otra misma situación que es igual la catalogaría de mal juicio, ¿no? No deja de ser subjetivo. O sea, no se puede enseñar un criterio consistente para estas categorías. Siempre al final los juicios lo que tienen es eso, es el posicionarte y es el rechazar una parte. Entonces cuando rechazas no integras. Ahí es cuando te estás perdiendo el aprendizaje, ¿no? Por eso siempre hay que preguntarse, ¿qué me está mostrando el otro? Siempre la otra persona y el mundo externo en general, pero sobre todo las personas actúan como espejos. Nos muestran de nosotros esas partes que no queremos ver. Entonces es más bonito ser agradecido y cada vez que el otro te muestra algo, intentar integrarlo, ¿no? Si te coge un cabreo, pues oye, exprésalo, pero luego intenta pensar, a ver, ¿qué es lo que te estaba mostrando esa persona? Bueno. La culpabilidad. El famoso mundo de la culpabilidad, ¿no? Es un poco de lo que os vengo hablando desde el principio. Es un poco lo que nos impulsa a vivir inmersos en eso que llamamos ego. El ego al final no es más que una parte de mí que tiene un montón de características, es como un poco el basurero, ¿no? O sea, todo lo que no me gusta lo voy tirando ahí. ¿Y en qué se sustenta al final? Se sustenta en la culpabilidad, principalmente en el miedo, ¿no? Y al final, miedo y culpa, pues bueno, siempre van un poco cogidos de la mano. Dice, si no te sintieses culpable, no podrías atacar. Pues la condenación es la raíz del ataque. O sea, para que yo ataque a alguien, tengo que sentirme atacado. Eso es lo primero de todo, ¿no? Por eso, una frase que me gusta mucho es, si me defiendo, es que he sido atacado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que percibir que la otra persona me está atacando, me está haciendo algo, y yo por ello me voy a defender.
Y como yo me he sentido atacado, me siento culpable, voy a contraatacar y voy a atacar a la otra persona. Pero siempre es lo mismo al final. Siempre es cómo me ataco yo a través de los demás, ¿no? Cuán exigente soy conmigo mismo. Yo soy muy exigente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué conlleva? Que me encuentro siempre en un montón de situaciones en las que la gente me exige un montón, ¿no? A lo mejor lo primero es que me caguen todo. Pero lo segundo es siempre, bueno, vale, a ver, esto es lo que he sentido, ¿no? ¿Qué me está mostrando? Y dices, hostia, vale, que ya he patinado otra vez, ¿no? Entonces, al final, la cuestión última es llegar a poner esa atención y cada vez patinar menos o como mínimo evitarlo un poquito, ¿no? Bueno, la condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Esto es bastante fuerte, ¿no? O sea, lo escuchas así. O sea, que una mente piensa que la otra no merece amor y se merece el castigo, ¿no? Pero hacemos esto constantemente y no somos conscientes. Y no es que tengamos mala intención, es que no nos damos cuenta, ¿no? Pero en el fondo no es nada más que esto. Y esta decisión la estamos tomando constantemente sin darnos cuenta. La mente que juzga se siente separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella liberarse del castigo. Eso es otra creencia también, ¿no? Es como que si yo le hago sentir culpable a la otra persona, yo ya no soy culpable, ¿no? Bueno, eres más que antes, ¿no? O sea, es como que las cosas normalmente no surten el efecto que esperamos. A mí me ha pasado toda la vida, ¿no? Yo me lo he pasado culpando, ¿no? Y sintiéndome una víctima y ¿por qué me han hecho? ¿Por qué me han hecho? ¿No? Hasta que al final un poco te cansas y dices, bueno, voy a intentar comprender qué es todo esto que me ha pasado y qué puedo sacar de ello, ¿no? Y al final siempre te das cuenta de que todos los problemas que tenemos son por una falta de amor, son por una falta de respeto, pues que había en nuestra familia, es lo que nos han enseñado, es lo que han vivido nuestros abuelos. O sea, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Hay violencia verbal, hay física, hay violencias silenciosas, como antes he mencionado, y al final todo es violencia y de esto no nos damos cuenta, ¿no? La raíz está en la culpabilidad, en creer siempre que el otro es culpable. La cuestión es que como yo me siento mal, le tengo que hacer sentir mal a la otra persona. Y eso no funciona, eso no sirve, ¿no? O sea, yo no sé si a alguien que está aquí le gusta el mundo en el que estamos viviendo ahora. A mí me gusta decir que sí, porque me gusta encontrar cosas que hagan que valga la pena. Pero en el fondo me parece muy triste el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Y bueno, yo me he cansado un poco de eso. La cuestión está en que los únicos que pueden hacer algo sois vosotros. O sea, no podemos quedarnos sentados diciendo, no, es que la culpa es de mi padre, o es que la culpa es de mi hermana, es de mi vecina, es de los políticos, ¿no? Yo qué sé, será de Dios. Hay gente que le culpa a Dios también. Como si Dios no tuviese nada mejor que hacer. Bueno, os voy a poner una cita que me gusta mucho y dice que es inevitable que quienes se sientan culpables traten de desplazarla, pues creen en ella, ¿no? Sin embargo, aunque sufren, no tratan de buscar la causa dentro de sí mismos para tratar de abandonarla. Esto es lo que nos pasa normalmente. Nos sentimos culpables, sentimos dolor y lo que hacemos es seguir alimentando esos comportamientos que lo que nos llevan es a seguir alimentando ese sufrimiento y ese dolor, ¿no? Y es esa culpabilidad. Entonces, hay que buscar siempre dentro de uno mismo. O sea, por favor, os lo repito, lo voy a decir más veces, pero quedaos con eso. Siempre buscad dentro de vosotros. La primera vez no vais a encontrar nada. Vais a ir pensando, porque ese es un desgraciado, ¿no? Es la tendencia. Lo sé porque lo he vivido. Y todavía a veces me pasa. O sea, yo no estoy iluminado, ¿no? Si fuese un ser iluminado igual no estaría aquí dándose esta charla. Estaría tan a gusto en casa que no tendría que hacer nada, ¿no? Entonces siempre al final, por ejemplo, la famosa pregunta que hace el ego siempre es ¿por qué? El ego siempre pregunta ¿por qué? El por qué es una pregunta que siempre va a llevar al otro, ¿no? Es una pregunta que te disocia a ti de tu propia responsabilidad. Por eso, al final, la pregunta que hay que cuestionarse, que plantearse siempre es ¿para qué? O sea, con que os llevaseis eso, preguntaros ¿para qué? ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué a mí me han hablado así? ¿Para qué he vivido esta historia? ¿Para qué me suceden las cosas? Entonces, el para qué normalmente
te lleva a ti mismo. El para qué siempre te va a ofrecer un aprendizaje, ¿no? Y es una manera un poco de salir de ese victimismo al que estamos todos tan acostumbrados. Bueno, ahora vamos a coger un poco más de color. No sé si se ve bien. ¿Se va viendo bien? ¿Se puede leer? Bueno, el perdón. El perdón es un poco la llave de la felicidad, ¿no? El perdón, yo creo que tenemos un concepto un poco distorsionado igual de lo que es. Porque normalmente lo que entendemos por perdón es, bueno, yo te perdono porque hay que perdonar, ¿no? Y ya está. Te perdono porque soy buena persona y las buenas personas perdonan. Bueno, eso no sirve para nada. O sea, por ejemplo, el pedir perdón significa que yo asumo que creo que he cometido un error. Ese es el problema normalmente, ¿no? Creemos que cometemos errores. Si yo no creyese que cometo un error, yo no tendría que pedir perdón. Pero bueno, para que entendieseis todo esto igual tendría que extenderme un poquito más y se nos va a ir el tiempo, ¿no? Os lo voy a cerrar un poquito con la cuña de que al final todo es percepción. Entonces, a lo mejor el otro no se ha enfadado siquiera y yo estoy dándole vueltas y pensando, es que no voy a ir otra vez a su casa porque mira el otro día cómo acabamos. Seguro que está cabreado conmigo, ¿no? Y tú estás ahí viviendo en esa culpabilidad intrínseca y a lo mejor al otro le patinó bastante. Pero al final tú vives esa realidad que te estás creando constantemente. Entonces, realmente todo esto que estoy hablando son ilusiones. Si realmente nos hiciéramos conscientes y de repente pudiésemos quitarnos el ego nada de esto tendría sentido, ¿no? Porque no culpabilizaríamos, no estaríamos diciendo es que lo has hecho mal, es que con todo lo que he hecho por ti, ¿no? Iríamos a un estado de plenitud en el que yo no estaría aquí contándoos esta película. Ya no haría falta. Pero de momento vamos a coger un poco de herramientas, ¿no? Como el perdón. El perdón es la llave para entrar al cielo. Dice, el cielo es un estado mental. Es lo que os comentaba antes. Según como yo perciba el mundo, según como mi percepción me diga que son las cosas, yo voy a vivir en un estado mental que se va a manifestar en el plano físico. Entonces, siempre, constantemente, se te está manifestando en tu vida tus creencias. Por ejemplo, si yo creo que hay un montón de imbéciles, cada día me voy a encontrar a 14. Porque el universo me lo va a poner a huevo para que yo diga, ¿ves cómo tengo razón? El mundo está lleno de imbéciles, ¿no? Y vuelvo a decirlo antes, igual el imbécil soy yo. Esto pasa mucho y duele, ¿eh? No he avisado antes, pero probablemente os podáis ofender, ¿no? A lo largo de esta charla. Lo siento, no es mi intención. Pero siempre cuando tocas algo tan profundo y que te llega tan al fondo del alma, suele doler. Yo tardé meses en entender que era el ego, ¿no? O sea, tampoco intento que hoy os llevéis todo esto comprendido. O sea, mi idea es daros un paseo por ese mundo desconocido que creo que cada día se está conociendo un poco más y que a mi parecer son unas formas de interpretar y de desenvolverse en el mundo que te cambian la vida, ¿no? Luego cada uno pues es libre de hacer lo que quiera. Bueno, si pones luz donde otros ponen oscuridad, eres un perdonado. ¿Qué significa esto? Si tú eres la persona que ha sido capaz en esa situación de mantener la calma, de estar tranquilo cuando a lo mejor los otros estaban muy irritados, tú has sido el que ha sido capaz de decirlo a tu amigo, tranquilo, confía en ti, va a salir bien. Entonces es cuando vas a entrar a otro estado. O sea, normalmente yo lo veo mucho, sobre todo en las familias donde más pasa, ¿no? Pongo mi ejemplo porque es el que más conozco. Entonces utilizan frases como, ojalá te vaya bien. Tu primo hizo lo que le gustaba y le fue mal. Y dices, no, si es que estamos comprando todas las papeletas, o sea, no somos conscientes, ¿no? O sea, claro, y luego me dirán, ¿ves cómo tenías razón? Y dices, no, sí, ganas le has puesto, ¿eh? Puedes ver desgracias o experimentar situaciones de perdón, ¿no? Evidentemente no creo que salgáis de aquí y vayáis a experimentar situaciones de perdón así de repente. No os estoy poniendo en duda vuestras capacidades, ¿no? Pero bueno, es un cambio al final, de percepción. Es un pensamiento inverso, o sea, es
pensar de forma diametralmente opuesta como lo hemos hecho hasta ahora. Esto no se consigue de ya hasta mañana. O sea, yo llevo un tiempo ya, un tiempo es 1 año y pico, y bueno, todavía sudas, ¿no? El ego siempre está ahí aprovechando la mínima de cambio para ver si patinas o no patinas. Entonces, al final es un trabajo de ir poniendo la atención, es un entrenamiento, ¿no? Pero bueno, os aseguro que solo con que os preguntéis el ¿para qué me sucede? Y digáis, voy a obtener un aprendizaje de esta situación. ¿Para qué la vida me está poniendo esta prueba o esta piedra? Al final soy yo mismo, ¿no? Que me lo hago a través de la vida. Pero bueno, siempre buscar un poco esa magia que va a llenar tu vida y va a hacer que cambie, ¿no? Yo lo viví y empecé practiqué un par de cosas viendo los vídeos de Enric, no sé si algunos conocerán, tampoco voy a profundizar. Entonces había algo que comentaba que era sentir desde el corazón, ¿no? Sentir desde el corazón y no juzgar. Y yo, pues igual iba en el coche y decía, venga, no voy a juzgar, venga, no te cagues en eso. Sigue bien, venga. Y siente amor. Entonces al principio no sentías un amor ni sentías un carajo, ¿no? O sea, yo qué sé, no te lo creías además. Entonces poco a poco al final vas entrando en una dinámica, en una práctica, ¿no? Todo requiere un poco de una vocación, un querer dedicarse y al final vas obteniendo unos frutos y realmente, entre otras, ¿por qué estoy yo aquí hablando de todo esto, ¿no? La verdad es que yo me siento que estoy en el mejor momento de mi vida, ¿no? Y a partir de ahora siempre voy a decir que estoy en el mejor momento. Porque siempre el mejor momento es el que estás viviendo, es igual que las charlas, ¿no? Dicen que siempre la mejor charla de tu vida, la mejor conferencia va a ser la siguiente, ¿no? Porque habrás aprendido un poco del anterior. Entonces, al final, si intentáis buscar estas pequeñas cositas, es como al final, es como si os estuvieseis comiendo una ensalada y no le hubieseis echado ni aceite, ni vinagre, ni sal, ¿no? A lo mejor fuera de España pues les parece normal, pero aquí en España pues igual te costaría un poco tragar, ¿no? Podrías llegar a decir, yo que soy un conejo o algo, ¿no? Entonces, al final siempre falta algo, pero si no sabes qué falta, no vas a condimentar tu plato, ¿no? Porque los que no cocinan con sal no la echan en falta. Eso es lo que pasa con todo esto un poco. Estamos tan anclados en la culpabilidad y en el victimismo que no nos autocuestionamos a nosotros mismos y no encontramos esa magia que nos va a hacer florecer, ¿no? Eso es lo que va a hacer que tu vida sea maravillosa. Esta es una frase que me gusta mucho y dice, tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo, ¿no? Mientras perdure la percepción. Y luego continúa y dice, nunca te olvides de esto, pues en los demás o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Vuelve a ser lo que ya he dicho, ¿no? Tú puedes ver que el otro te está reflejando a ti mismo o puedes pensar que el otro es un desgraciado y que no tiene nada que ver contigo y que Dios tiene mucha mala leche y te ha enviado a este ser para que tú seas castigado, ¿no? Y entonces, al final, es una manera de seguir en el agujero. El amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué creéis que es? Si queréis contestar, bueno, podéis esperar a después, a las preguntas. El amor, como he dicho antes, el amor, al igual que Dios, es una experiencia, ¿no? No se pueden razonar. O sea, a mí siempre me ha gustado eso que decían del amor incondicional, que es como el amor de una madre. El amor realmente es una experiencia, es algo que va mucho más allá del te quiero, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, no, es que le quiero mucho. Bueno, yo me miraría eso porque al final realmente son dependencias que tenemos, ¿no? O sea, ahora gracias a lo que estudio tengo herramientas para llegar un poco más profundo, no voy a salirme mucho de este margen, pero realmente al final constantemente lo que estamos haciendo es, por ejemplo, mi inconsciente busca el amor de mi madre, ¿no? Es mi historia. Entonces, bueno, yo intento trabajar eso y cada vez que estoy con una chica, que puede ser mi pareja, pues ves que salen cosillas y dices, hostia, espérate, ¿esto qué es? Y voy a poner atención, ¿no? Y porque estoy buscando como que me haga caso, dices, espérate, estoy mendigando, cariño, ¿no? Al final nos la pasamos haciendo cosas para que la otra persona tenga un comportamiento con nosotros, para que la otra persona haga algo hacia nosotros, para que nos sintamos especiales, para que nos sintamos queridos y en el fondo es porque no nos queremos, porque no nos respetamos y entonces por eso hacemos toda esa serie de cosas tan raras que hacemos para intentar obtener algo que nunca llegamos a conseguir. O sea, es lo más sorprendente, ¿no? A mí me hace mucha gracia lo que dice la PNL porque siempre te dice que
que, que todo es aprendizaje, ¿no? O sea, al final puedes encontrar ahí esa chispa que te va a dar la magia y va a hacer que cambies tu vida. Dice, ¿desconoces el significado del amor? Porque has intentado comprarlo con baratijas, valorándolo demasiado poco como para comprender su grandeza. Esto es lo que se estaba contando, ¿no? O sea, le ponemos un precio tan bajo que al final no es amor, es querer. Y el querer es condicionado. El querer es cuando yo hago algo esperando algo a cambio. Eso no tiene nada de pureza. Y no puede llenarte nunca, ¿no? Sobre todo al final, porque si tú tienes un vacío y lo intentas llenar fuera, es imposible. Es como si yo creyese que esta botella me puede dar a mí el amor en la vida. Bueno, podría llegar a sentir que me da amor. Pero creer que algo que está externo a mí va a llenar un vacío que tengo dentro, yo me atrevería a decir que es físicamente imposible, ¿no? Habría que desmaterializar la botella para que pudiese llenarme dentro. Evidentemente me puedo beber el agua y me puedo llenar o me puedo saciar la sed un rato, ¿no? Pero siempre estamos constantemente intentando saciar eso, ¿no? O sea, el ser humano tiene una sed infinita que intenta saciar con cosas finitas. Por eso al final nunca encontramos la felicidad, porque la estamos buscando fuera. Y no hay que buscar nada, simplemente con que nos levantásemos cada día. Te levantas y te sientes agradecido. Y lo primero que haces es dar gracias. Y dices, bueno, hoy voy a amar a todo el mundo, hoy voy a sentir amor. Con que hiciésemos eso. El Joan se está riendo y se me está pegando. Entonces, solo con que intentásemos poner esa intención y te levantases y dijeses, tienes que creértelo, ¿no? Tienes que decirlo convencido. O sea, si te levantas y dices, voy a ser feliz. Y dices, bueno, inténtalo un poco más. Voy a ser feliz. No te va a funcionar, de verdad. O sea, dedícate a otra cosa, pero la felicidad no es lo tuyo. Pero bueno, bromas aparte, las cosas hay que vivirlas, hay que sentirlas. Y eso también hay que practicarlo, ¿no? Yo el primer día que dije, voy a sentir amor, no sentí un carajo. O sea, es más, puede que te sientas muy vacío y digas, no funciona la técnica. No, no es así. La culpa tenía que ser de algo que estaba afuera, ¿no? Se me olvidó buscar dentro de mí ese día. Dice, el ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. A lo mejor no suena de nada, pero a mí estas palabras me parece que tienen una fuerza descomunal, ¿no? O sea, el ego no percibe el pecado como una falta de amor. Claro, es que ¿quién se ha planteado alguna vez pensar así? Y a lo mejor es que él no es un hijo de... A lo mejor tiene una falta de amor, ¿no? A lo mejor es que en su casa no le hicieron mucho caso de pequeño y por eso ahora está reclamando la atención, ¿no? También otra particularidad, ¿por qué estoy yo aquí dando esta charla, ¿no? Yo busco el reconocimiento, ¿no? A lo mejor en mi casa no sentí que lo recibía, entonces eso a mí me impulsa a que yo busque la atención del público, ¿no? Pero bueno, lo sé, lo hago consciente y le saco el partido, ¿no? Además yo siento que lo que tengo que hacer es estar aquí compartiendo el mensaje, ¿no? Yo tengo una información que a mí me ha cambiado la vida y siento que eso sí que sería egoísta, quedarme en mi casa, estar yo muy a gusto y no querer compartirlo con nadie, ¿no? Al final lo más bonito que puedes hacer en la vida es compartir y entonces luego te darás cuenta de que dar y recibir es lo mismo y que recibirás lo que estás dando. Por eso, si no sabes qué estás dando, mira qué estás recibiendo. Eso puede doler también, ¿eh? Dice, el amor verdadero expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor verdadero. Esto también la primera vez me quedé un poco así como atónito y dije, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Cómo que el amor verdadero expulsa el miedo? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se compra? No. Pues, al final es toda una experiencia. Es algo que tú vas a ir logrando poco a poco. Y sin trabajo no vais a obtener nada en esta vida. Yo lo siento, no hace falta el sacrificio, porque justo aquí lo que se promulga un poco es renunciar a ese sacrificio, ¿no? Dejar de lado todas esas creencias que dicen, por ejemplo, que para ser feliz, o bueno, para ser feliz no, es más fácil decir para ser espiritual, ¿no? Para ser espiritual tienes que ir a un sitio espiritual. Para ser espiritual tienes que hacer yoga, tienes que hacer tai chi, chikun, meditar 15 minutos cada día. Yo intenté hacer todas esas cosas y bueno, acabé un poco quemado, ¿no? Yo estuve varios inviernos haciendo chikun porque pensaba que mi desequilibrio interno, que yo le llamaba energético, ¿no?
ahora ya me he olvidado un poco de estas cosas. Yo pensaba que haciendo una serie de ejercicios, que no digo que no estimulen, que no mejoren, que no vayan bien, pero el problema es que a todo eso que hacemos en el mundo externo le otorgamos el poder total y absoluto de que determine cómo me voy a sentir yo dentro. Entonces, perdemos mucho el tiempo. Al final no me sirvió de nada. Yo estuve buscando siempre la alimentación. Venga, el azúcar blanco refinado es malísimo. Vas a comprar panela y vale 6 euros el kilo. Dices, la madre... Bueno, hay que comer muchas verduras. Estuve pensando hasta en hacerme vegano. Al final dije, ¿para qué? ¿No? O sea, y no digo que no se haga. O sea, yo estoy convencido de que te va a cambiar el cuerpo y te van a cambiar cosas. Pero al final, si tú no cambias la mente, oye, no hagas nada más porque estás buscando la solución fuera. La famosa búsqueda externa es imposible. Es que es imposible. O sea, no sé, en mi mente ya no concibe ese concepto. Yo empecé a trabajar el cambio en la mente y dije, mira, ya hace ya un año y pico, 2, que pasé de hacer un montón de deporte a no hacer casi nada. La verdad es que no me iría mal irme a correr por lo menos un día a la semana, lo estoy intentando, pero al final es como que he descubierto que he podido cambiar tanto cómo me sentía y cómo se manifestaba lo que sucedía en mi vida, cómo empezaban a suceder cosas maravillosas que antes les llamaba casualidad. Ahora digo, hostia, cuánta causalidad, ¿no? O qué causalidad que nos hayamos cruzado por aquí. O qué causalidad, estaba pensando en ti, me has escrito, ¿no? Podría habérselo otorgado a, no sé, a la aleatoriedad de las probabilidades, pero me gusta más verlo así, ¿no? Con un toque místico es más divertido. La paz. Para tener paz enseña paz y así aprender lo que es. O sea, constantemente estamos enseñando lo que somos, ¿no? Si yo quiero tener paz en mi vida o quiero tener amor, voy a tener que enseñar eso, ¿no? Voy a tener que ofrecer una forma diferente de percibir. Voy a tener que percibir yo directamente de otra manera. Si no, no va a ser posible. Entonces, esta es una frase que a mí me encanta. A lo mejor a muchos de vosotros os suena raro y como que para tener paz enseña paz. Pero si quieres realmente tener paz vas a tener que enseñar eso, porque si tú lo que enseñas es que cuando te atacan tienes que defenderte y tienes que contraatacar y luego tienes que buscar el momento más oportuno para devolvérsela, porque es que mira lo que te hizo, ¿no? Y si no te lo dice tu amigo o tu familia te lo dirá el ego. Estará ahí detrás de la oreja y te dirán, ¿no te acuerdas? ¿Sabes lo que te hizo? Lo mucho que sufriste. Y le vas a desear todos los males, ¿no? Entonces, bueno, desead paz y así será lo que recibáis. Libera a otros en la medida en que te gustaría que te liberasen a ti, ¿no? Es un poco la temática. Dicho con otras palabras, es más o menos lo que llevo diciendo todo el rato. Nosotros no podemos esperar que nos traten de una manera distinta a la que tratamos a los demás, ¿no? Y además, aquí me gusta cómo queda la palabra libera, ¿no? Siempre libertad, el ser humano es algo que le encanta, ¿no? O sea, una de las grandes violencias que hay es cortarle la libertad a los demás, no dejarles opinar, no dejarles decidir. Sobre todo esto donde más se vive es en la familia, ¿no? Entonces ahí es cuando no permitimos que los que están a nuestro alrededor se desarrollen, que se expresen, que saquen lo mejor de sí mismos, porque les estamos condicionando y limitando con nuestras creencias. No les estamos dejando que saquen todo ese brillo y toda esa luz que pueden tener dentro, ¿no? Dice, la decisión de juzgar en lugar de conocer es lo que nos hace perder la paz. Los juicios siempre entrañan rechazo. O sea, cada vez que juzgamos, aunque estemos súper convencidos de que tenemos razón, realmente lo que estamos haciendo es discriminando algo, discriminando a alguien que piensa de esa manera, nos estamos confrontando y no vamos a sacar mucho partido de eso. Y bueno, para ir terminando, vamos a hacer... Ah, no, perdón, queda una más. Me salen las dos y se me coló. La plenitud. Ya estamos en paz, tenemos amor, no culpamos, no juzgamos, hemos dejado el ego de un lado y hemos llegado a la plenitud. Dice, cada vez que te lanzas en pos de cualquier cosa en este mundo, creyéndote que te ha de brindar paz, estás empequeñeciéndote y cegándote a la gloria.
Es lo que os contaba antes. Cada vez que estamos buscando en el mundo de fuera algo que vaya a llenar el mundo de dentro, primero me estoy valorando a mí mismo muy poco y estoy valorando muy poco las cosas que hay alrededor. Y estoy otorgándole mi paz a realizar una acción determinada, a hablar con una persona en concreto, a ir a un sitio, a hacer una actividad. Entonces, si yo creo que para tener paz, por ejemplo, tengo que meditar 1 hora cada día, mientras no medite 1 hora cada día, no tendré jamás paz. Dice, cada decisión que tomas procede de lo que crees ser y representa el valor que te atribuyes a ti mismo. Cada vez que dices algo, que tomas una decisión, que tienes una conversación con alguien, cada comentario que haces es en base a lo que tú te valoras a ti mismo. Entonces, si tú crees que no vales nada, vas a estar poniéndote ese precio y vas a dejar que la gente te falte el respeto. No vas a saber marcar límites. Y si tú no te respetas a ti y no te quieres, jamás vas a encontrar a alguien que realmente te quiera y realmente te respete. Mantenerse plenamente consciente de la grandeza de uno mismo en un mundo en el que reina la pequeñez es una tarea que los que se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. Esta es algo más largo que una frase, casi una estrofa, pero también tiene una fuerza que a mí me encanta, ¿no? Dice, mantenerse plenamente consciente de la propia grandeza, o sea, que tú recuerdes la grandeza que posees, en un mundo en el que reina la pequeñez, donde todos nos sentimos muy pequeñitos y muy desvalidos, dice, es una tarea que los que se menosprecian a sí mismos no pueden llevar a cabo. Aquí lo que nos está diciendo, aunque puedas sentir mal, y dices, ¿cómo yo me voy a despreciar, no? Y te está dando ahí y dices, pues bueno, si te está molestando, igual es que te desprecias, ¿no? Entonces, al final siempre lo principal es darse cuenta, es tomar conciencia, y luego intentar obtener eso que te falta. Hay un montón de formas, hoy no hay tiempo para tanto, pero por lo menos que te des cuenta. Y cuando te des cuenta te podrás apartar un poco y dirás, vale, ya estoy viendo qué es lo que me pasa. Y estás llegando a la raíz, ¿no? Al final siempre todo es una falta de amor, sea lo que sea, siempre es una falta de quererse. Porque si yo no me quiero, voy a tener muy en cuenta las reacciones de los demás y voy a esperar que reaccionen de una manera determinada. Y en base a eso va a depender mi felicidad, no va a depender en base a otra cosa. Bueno, un repaso general, los bloqueos de la felicidad, el ego, los juicios, la culpabilidad. Si quiero ser feliz, pues voy a tener que perdonar, vivir en coherencia, decir que sí cuando pienso que sí, decir que no cuando pienso que no. En definitiva, voy a tener que vivir mi vida, preguntarme para qué. Os lo digo, solo con que os llevéis esto, ya os llevaréis bastante y vais a tener trabajo, porque cada vez que os preguntéis para qué, sobre todo las primeras veces, no vais a encontrar el para qué, porque estamos tan acostumbrados a pensar que la culpa es del otro, que no vamos a encontrar la respuesta en nosotros mismos, ¿no? Saber que formamos parte de un todo, de algo que es mayor que nuestra propia individualidad, ¿no? Si yo me siento diferente al otro, el ego lo que quiere es eso, que yo sienta que soy mejor o peor, que yo me sienta rechazado, que yo me sienta diferente, siempre está valorando, está encontrando a ver cómo me comparo, ¿soy mejor o soy peor? Entonces, eso siempre indica una desvalorización. O sea, si yo intento sentirme mejor haciendo algo, quiere decir que no me siento mejor. Si yo hago las cosas para que me den atención, quiere decir que siento que no tengo atención, ¿no? Entonces, al final es un perro que se muerde un poco la cola, ¿no? Y algo que es muy importante, que no he dicho en todo el rato y he dejado para el final, es el sentir, ¿no? El sentir las cosas. O sea, nos pasamos la vida dando una explicación lógica y racional a todo lo que nos sucede y se nos pasa el sentir. Cuando he hablado de coherencia, que es decir, pensar y sentir exactamente lo mismo, no he entrado en este detalle, pero esto es, digamos, lo que le completa. O sea, yo puedo pensar una cosa y sentir otra muy distinta. Entonces, si yo me autoobligo a ir a un sitio y en el fondo no quiero, pero justifico, ¿no? Es que es tu amigo, es que él lo ha hecho muchas veces por ti, le debes una, entonces te autoobligas a hacer cosas que en el fondo no deseas, ¿no? Por eso decía Enric, dices, mejor que pienses con el estómago que con la cabeza, dice, porque el estómago te dirá que te sentó como una patada en los cataplines, dice, y no irás, y no lo harás. Entonces, al final, hay que sentir las cosas, ¿no? Yo es algo ya que intento muchas veces. Ya si algo no me apetece, tiendo a no hacerlo, ¿no? Con la limpieza hay que ponerse un poco más serio,
porque si no podéis tener problemas y os hablo por experiencia. Entonces, siempre sentir, o sea, ¿qué me está diciendo mi corazón o qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Me siento cómodo? ¿Estoy en paz? Al final es muy sencillo. ¿Me da paz? Lo hago, y si no me da paz, no lo hago. Y ya para terminar, dice, donde venía a juzgar, ahora viene a bendecir. Donde venía a culpar, ahora viene a perdonar. Y donde había un viejo odio, ahora hay un nuevo amor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Abrimos un pequeño espacio para preguntas. Cualquiera que tenga alguna duda, alguna cuestión que le gustaría comentar, sí que os pediré que seáis breves y concisos para poder opinar la mayor parte de gente, ¿no? Que podáis preguntar todos, los que queráis. ¿Alguien se anima? Algo que no haya quedado claro. Hemos tocado muchos conceptos, ¿eh? Puede ser que alguna cosa no se haya entendido muy bien. Dígame. Sí, las emociones son básicas. O sea, recordar que al final somos animales y si algo nos mantiene con vida son las emociones, ¿no? Si no estaríamos muertos. La emoción te dice que esto es bueno, que esto es malo. O sea, realmente el amor es lo que hace que una madre cuide de sus hijos, ¿no? Eso lo hacen los perros, lo hacen los gatos y lo hace cualquier animal en esta naturaleza, ¿no? En este mundo, perdón. Entonces, lo que me refería, las emociones siempre están ahí, ¿no? Otra cosa es cómo yo a lo mejor las gestione, cómo yo las interprete o qué crea que me está pasando. Por ejemplo, en bioneuroemoción lo que hacemos siempre es buscar la emoción que hay detrás de la historia que tú me estás contando. Siempre hay una emoción social y hay una emoción visceral. Emociones hay 5, que es miedo, asco, ira, tristeza. Y bueno, son las básicas que te sirven para desenvolverte en el mundo. El resto nos las hemos inventado. O sea, cualquier emoción, cualquier sentimiento, eso es todo un constructo mental que la mente ha elaborado para darle una explicación. Eso es lo que te decía, de que si no sientes que pongas la atención en el estómago, te va a decir no lo hagas porque te sentó muy mal, tienes el estómago al revés, ¿sabes? No quieres ir a comer con tu madre cada semana, pero te obligas a ir porque tienes una creencia que te dice que hay que hacer eso, ¿no? Pues bueno, luego tendrás mal de estómago y no sabrás por qué, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Alguna más? ¿Alguien se anima? ¿Sí? Sí, es porque crees que has cometido un error. Pero fíjate lo que te digo. Crees, ¿no? Es porque yo creo que si no hago esto, hay una consecuencia. Mira, yo solo puedo decir que ya se apañará el otro cómo interpreta lo que ha vivido. O sea, ya bastante responsabilidad es pensar en mí mismo como para cargar con lo de los demás. Yo he estado toda la vida así, ¿eh? Yo era el padre de mi hermana y yo me tenía que sacrificar por la familia y todas esas cosas que no voy a entrar más. Y me llevó a sufrir cada vez más. Por eso, porque al final crees que si... Mira, aquí te diría lo que es... es que es el concepto judeocristiano que tenemos, ¿no? Sí, perdón. Es un poco el concepto judeocristiano que tenemos de lo que es el egoísmo, ¿no? Y al final el egoísmo es sacrificio, el egoísmo es tengo que hacer cosas que no quiero. Y eso es muy violento para una persona porque cada vez que haces algo que no quieres, te estás violentando a ti mismo. Entonces, lo primero y lo fundamental es estar bien con uno mismo. Si yo no estoy bien conmigo mismo, no voy a estar bien con nadie, volveré a lo mismo. Volveré a decir que el mundo está lleno de gente antipática y borde, ¿no? Pero es que tengo una facilidad para atraerlos descomunal. Entonces, si el otro se molesta, no es tu amigo. O sea, alguien que te ama de verdad te acepta todas las decisiones que tú tomas.
Perdón. Sí, dime. Sí. Mira, cuando tú te perdonas a ti mismo, tú ya no esperas nada. O sea, la cuestión al final es dejar de necesitar que el otro haga algo en concreto. También, si yo tomo conciencia de algo, vais a ver que seguramente la otra persona ya os va a enfocar de otra manera. Si yo creo que alguien se ha enfadado conmigo y voy a verlo pensando que está enfadado, que está enfadado, que está enfadado, voy a poner todo lo posible para que salga mal y diré, ¿ves cómo estaba enfadado? Pero en el resto no ha sido, o sea, en el fondo no ha sido eso lo que ha pasado, ¿no? Me hubiese gustado hablar un poco más, lo que pasa es que al final me he dejado llevar y me he saltado lo que tenía escrito, me hubiese gustado estudiar un poco más, pero me dejo siempre las cosas para la última hora y se me ha acumulado. Entonces, en el perdón me habría gustado hacer un poquito de hincapié. El perdón es cuando tú comprendes, el perdón es cuando yo entiendo que yo he atraído a la otra persona por una situación, es cuando yo acepto que esa persona me está enseñando algo, es cuando yo puedo comprender lo que me ha sucedido y es como que me disocio de esa culpabilidad. Entonces ahí ya has perdonado. El perdón es aceptación, ¿no? Viene a ser como un poco el amor. Entonces el perdón es eso. Yo siempre digo al final, ¿no? Una de estas frases que me gustan, que es que perdonamos dentro lo que aparentemente hay fuera. Entonces, no hay que entrar en el cómo se lo va a tomar, no se lo va a tomar. O sea, os lo digo de verdad. Si al otro le molesta, mira, que se pica ajos come. A mí me lo decían hace tiempo, sobre todo una amiga que está sentada riéndose ahí, y os aseguro que jodía mucho. Pero al final es así. O sea, claro, es que si la otra persona no reacciona como yo quiero, yo me siento más culpable todavía. Entonces le voy a hacer sentirse más culpable aún. Y con culpabilidad va a traer más culpabilidad y no vamos a salir nunca de ese ciclo, ¿no? Sé que puede costar un poco de comprender todo esto, he dado muchos conceptos y así rápido. O sea, yo creo que cada diapositiva era como para hacer una charla solo enfocada en ese tema, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. De nada. ¿Por allá había una? Sí. Sí. Como motivación, digamos, disciplinas. Sí, sí. Sí, yo recomendaría a Enric Corbera porque, bueno, es el que principalmente sigo. Me he visto sus vídeos 2 y 3 veces, más de uno aquí los habrá visto también. El mensaje es muy claro, es muy conciso, es muy directo. Eh, Tiene vídeos muy, muy profundos. Te diría el señor este que tiene un nombre muy raro que tengo por aquí apuntado. Están subtitulados los vídeos, el Thich Nhat Hanh. Yo si quieres después te lo puedo escribir. Están subtitulados pero dice cosas muy interesantes. Es un monje budista. Me gusta mucho el doctor Wayne Dyer, ¿no? Que dice cosas como que la mayor ignorancia de una persona se manifiesta cuando rechaza algo que desconoce totalmente, y es algo que hacemos muy a menudo. ¿Y quién más te diría? Te diría que leyes es física cuántica. No sé, hay muchas cosas. Yo al final siempre miro las mismas y ahora mismo tengo un colapso de información, tengo montañas de apuntes, de libros y de todo, y tengo que digerir todo eso. Entonces al final yo te recomendaría ver a Enric Corbera, es muy parecido a lo que he dicho porque el mensaje es lo mismo, es metafísica y va muy al grano, ¿no? O sea, realmente el monje puse la foto porque para darle un poco de vidilla, ¿no? Hay que poner más imágenes y menos palabras para hacer una buena presentación. Y porque el ejemplo que tiene con las manos me pareció tan brutal, digo, es que así la gente lo va a entender, ¿no? ¿Qué es el ego, no? Tu mano no dice, venga, tú eres culpable, te vamos a cortar, ¿no? No te mereces vivir. No, o sea, ¿quién se cortaría la propia mano, no? Pues cortarle la cabeza a un hermano sería algo parecido, pero la culpabilidad te hace creer que no. Pues si quieres después te paso algunos que deletrear, lleva mucho tiempo. ¿Alguien más? Sí.
Sí, muy materialista. Sí, ahí estamos un poquito en la temática de en tal fecha hay que hacer tal cosa. Y yo por eso el Valentín, no te digo que nunca haya regalado flores en San Valentín. Tengo ese lado. Puedo ser muy borde, pero puedo ser muy romántico también. Siempre tenemos las polaridades, ¿no? Entonces, no sé, me viene a la cabeza el Corte Inglés, ¿no? No es por hacer publicidad, borrar esa palabra. Pero es como que al final lo que se promueve un poco es que en ciertas fechas muy concretas hay que comportarse de una manera determinada. A mí lo que me molesta es que ¡Feliz Navidad! Yo digo, ¿cómo que feliz Navidad? ¡Feliz todo el año! O sea, ¿por qué tengo que ser feliz ahora? Me parece muy limitante, ¿no? Es como si el resto del año no pudiese ser feliz. Dices, ¿esto qué es? ¿Para que esté amargado o algo? Es que ahora hay que reunirse con la familia y no tienes todo el año para reunirte con la familia. Todos a llamar el 31 de diciembre. Vamos a colapsar un poco las líneas, ¿no? Entonces, si no he interpretado mal tu pregunta, yo diría que este enfoque... ¿Cómo a contracorriente? Es que estamos en una era en la que toca un cambio de conciencia, toca un volver adentro, ¿no? Dejar de ver fuera. No quiere decir que luego no te pongas guapo a San Valentín o regales o lo celebres, eso ya cada uno es libre, ¿no? Sobre todo al final lo importante no es lo que hacemos, sino la intención que le ponemos. Eso es determinante, siempre, siempre. Entonces yo ya me quedo con la intención de la gente, ¿no? Independientemente de que la cagues. Dices, bueno, tenías buena intención, ¿no? Tu intención era hacerme una putada, entonces no te voy a culpabilizar. No debería culpabilizarte igualmente, aunque tuvieses mala intención, ¿no? Pero lo que toca un poco es eso, o sea... Yo lo que he visto es que no sirve todo esto de el materialismo. O sea, yo te digo, es lo que decía antes, ¿no? De buscar. Son las verduras. No, es que la sartén es de teflón y no es que el microondas es cancerígeno y ahora me da igual, ¿sabes? Porque cuando encuentras que la fuente de todo está dentro de ti, dejas de buscar fuera, ¿no? Entonces, no sé si he contestado un poco más o menos. Tengo gran capacidad de divagar también. ¿Os habéis dado cuenta? Pues Yo quiero hacer un pequeño apunte y es que creo que van de la mano, ¿no? Cuando vives el amor superficial y vives el amor artificial y el día 15 por la mañana te despiertas y has perdido esa plenitud o sientes ese vacío, es cuando te das cuenta de que es hora de hacer un cambio de conciencia y buscar un amor que realmente sea puro, sea intrínseco y puedas llevar contigo y puedas vivir contigo en cada momento. Una cosa te lleva a la otra. Bueno, ¿una más? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Dime, Gavin. Sí, sí, sí que te entiendo. No sé si por aquí habéis oído la pregunta. Vale, pues aquí llegaba justilla, entonces... Gavin comentaba que, claro, en el día a día vivimos en un mundo que es tan basado en la culpabilidad, que hay guerras, que hay terrorismo, que hay dolor, que hay sufrimiento, que probablemente yo no discuto que haya unos señores que son los que controlan todo esto, ¿no? Porque partimos de la base de que el 1% de la población posee el 95% de la riqueza, ¿no? No sé si alguno conoce Zeitgeist, publican vídeos de estos en YouTube y dice que el hombre moderno es el único hombre de toda la historia que mantiene una esclavitud consentida, ¿no? Entonces realmente ya saldría un poco de ese victimismo porque al final culpabilizarles a ellos no va a servir de nada. Entonces, el mensaje un poco que venía a traer es que si no te gusta el mundo en el que vives, cambia tú, ¿no?
Ya decía Einstein que si no te gusta tu universo, cambia tú y cambiará tu mundo, ¿no? Entonces, los únicos que podéis cambiar es vosotros. Y luego veréis que irán cambiando poco a poco los que tenéis al lado. Pero no esperéis que cambien tampoco, ¿no? No vayáis a la fuerza, tienes que ver el vídeo este, te vas a iluminar. No, acompáñame a la charla que es muy interesante lo que dice. No, tampoco. O sea, eso no funciona, ¿no? Porque entonces ya nos estaríamos posicionando. Por lo tanto, el fin último es aceptar todo. Yo antes siempre estaba buscando teorías conspiracionales, investigando y demás, hasta que me cansé y dije, no puede ser. Vives en el drama, ¿no? Es como... Todo lo que ves es, coño, pues mira, si quieres estar más tranquilo, pues no pongas las noticias, ¿no? Yo les llamo las malas noticias, ¿no? Porque buena es que no dan ni una. Dices, coño. O sea, realmente yo no sé si directamente los de los telediarios tienen esa intención, ¿no? Pero yo sí que me atrevo a pensar que en un fin último hay una gente que lo que intenta es que tengamos miedo. Entonces, bueno, como no podemos exigirles que cambien, yo no puedo ir a cambiar los políticos, es a lo que nos dedicamos. Realmente lo que nos podemos dedicar es a dar un ejemplo nosotros mismos y es a ser un ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros promovamos ese bien común, ese bien superior, cuando busquemos algo más que nuestro propio beneficio y cuando yo le desee al otro lo mejor, cuando el otro gane dinero y yo también gane, cuando el otro gane y yo no gane, pero a mí no me moleste, entonces poco a poco las fichas se irán encajando y todo irá cambiando y luego los políticos cambiarán, pero si es que en el fondo tenemos unos políticos que son un reflejo de lo que nosotros vivimos. Entonces, si vivimos en un mundo en el que lo más importante es que yo acapare el mayor número posible de objetos materiales, porque creo que eso es lo que me va a dar la felicidad, no voy a encontrar nunca la felicidad. Entonces ahí ya entro en el miedo a no tener, en el miedo a que si no tengo suficiente no voy a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, tanto el que tiene muy poco como el que tiene un montón, los dos quieren lo mismo, quieren más, 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 más. Entonces, mientras sigamos en ese paradigma, todo seguirá igual, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, iba a decir una barbaridad, me voy a ahorrar, pero... Sí. Mira, no voy a decir nada porque no me voy a posicionar. Sí. Ha habido días que he pensado una cosa, ha habido días que he pensado otra, no voy a decir el qué. Y he escuchado de todo. He escuchado gente que me ha dicho cosas que me han animado y decir, coño, mira, aunque sea por quitarle votos a los otros y para que tengan menos pastel y se peguen más tortas, ¿no? Será más divertido. Tendrán menos posibilidad de manejar el cotarro y se les irá más de las manos, ¿no? Entonces podría ser interesante. Bueno. Vale. Yo creo que vamos a cortar aquí. Quítame bueno, el una micro. más. Quítame el micro. Sí. Un poco sobre lo que decía aquella chica, cómo diferenciar el amor y el egoísmo. Si tú vas no ir a ver a esa persona y te pones solamente por tus búsquedas, ¿cómo sabes si es falta de amor o es simplemente egoísmo? Es que eso no es amor al final. Siento decírtelo así, pero realmente es porque yo creo que si no hago eso, no soy bueno. Y es porque creo que tengo que hacer cosas para ser bueno. Quiere decir que si no hago cosas, no soy bueno. Os voy a... El egoísmo es creer que yo soy el que le va a aportar algo a alguien. Eso es el egoísmo de verdad. Entonces, cuando tú piensas en ti mismo, estás siendo coherente. Y si el otro realmente te entiende, entonces es que estáis en el amor. O sea, el amor es aceptación, es comprensión, ¿sabes? Es que tu hijo venga y te diga, mira, voy a estudiar esto, y le digas, me parece fantástico. O sea, haz lo que quieras, haz lo que sientas, ¿no? No haz lo que yo no fui capaz. No, porque eso, ya os digo, se sufre muchísimo. O sea, no os lo recomiendo. Bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer escucharte, Santi. Y para concluir, rápidamente os voy a invitar a una cosa. De todos los conceptos y de todas las frases que hemos visto, yo estoy seguro de que hay alguna que os rechina más que otra. Con esa frase, iros a dormir esta noche. Despertaros mañana por la mañana. Ir conduciendo en el coche con ella y la vida os pondrá delante la situación para que la entendáis y la viváis. Muchas gracias a todos. Grande.
Muy grande.